de referencia de nuestro paciente. Luego nos va a salir, si observamos en la parte superior izquierda de la vista coronal, está el nombre de nuestro paciente, la fecha en la que se realizó la toma. Si observamos en la parte inferior izquierda, vamos a obtener los valores en los que hemos nosotros adquirido este volumen de tomografía, por así decirlo. En la parte superior derecha vamos a obtener la vista en la que nos encontramos. En este caso nos encontramos en la vista o en los cortes multiplanares. Si nosotros hacemos un clic en la parte superior derecha, vamos a obtener que se nos despliegan estas ciertas opciones. En esta opción tenemos la proyección de máxima intensidad. En esta segunda opción tenemos la proyección de mínima intensidad. Y en esta tercera opción o cuarta opción tenemos la del volumen rendering. Si hacemos un clic en la parte del MIP, o proyección de máxima intensidad, para que nosotros podamos observar o evaluar la diferencia que nos hace esa vista, vamos a hacer un clic en la parte inferior donde dice grosor y vamos a observar que se nos va a desplegar esta barra. Si hacemos un clic sobre la barra y desplazamos hacia la derecha, se nos va a modificar un poco el tamaño de corte. Esto no se va a ejecutar hasta tanto ustedes no den un clic en aceptar para que se pueda aplicar a este corte, netamente a este corte. Si nosotros damos un clic, podemos hacer un clic en aceptar y se nos va a aplicar 7.7, que es lo que hemos hecho al desplazar nuestra barra, o podemos hacer un clic también acá y podemos tildar cualquier valor que nosotros querramos. Por ejemplo, vamos a colocar 10 y vamos a dar un clic en aceptar. Ustedes van a observar de que acá se va a proyectar, vamos a observar de mejor manera las estructuras de alto contenido mineral. En este caso va a resaltar en el corte coronal, que es lo que nosotros hemos escogido, y no se nos modifican las vistas sagital o axial. Para nosotros obtener la modificación de la vista que hemos hecho un clic en todos los recortes, podemos hacer acá en aplicar a todos y se va a aplicar a todos los cortes de igual manera. Si ustedes observan, acá podemos volver nuevamente al grosor. Vamos a colocarlo nuevamente en 0. Vamos a dar a aceptar. Y vamos a obtener que vuelve a su estado inicial solamente el espacio coronal. Estas líneas azules que observamos acá, los denominamos ejes de rotación, doctores. Es muy importante que ustedes conozcan que los ejes de rotación van a ayudarnos a nosotros poder trasladarnos y rotarnos sobre el volumen tomográfico de nuestros pacientes. También si nosotros movemos nuestro mouse y nos colocamos en el centro o en la intercepción de los ejes de rotación, vamos a poder hacer un clic sobre la circunferencia que se nos realiza y podemos desplazarnos en cualquier sentido que deseemos en nuestro volumen, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a evaluar o a cualquier estructura que queramos evaluar. Si nosotros nos posicionamos un poco más hacia la derecha en nuestro eje de rotación, vamos a observar de que el software en la parte inferior de nuestra ventana coronal nos va a decir qué opción podemos realizar, posicionándonos en esa parte de nuestro eje de rotación, y nos indica que podemos hacer un movimiento de traslación. Esto puede ser superior o inferior, donde solamente se nos va a modificar el corte que nos está indicando el eje de rotación, en este caso el corte axial, es el que se nos va a ver modificado. Si nosotros nos vamos un poco más hacia la derecha, vamos a observar que se nos engrosa un poco más el eje de rotación. En esa parte engrosada podemos hacer un clic izquierdo y lo vamos a dejar presionado y vamos a observar que se nos marca el grosor en rojo. Esto nos indica de que nosotros podemos cambiar o modificar el grosor de corte en nuestra vista axial. Si nosotros hacemos el grosor de corte, ¿se acuerdan que habíamos aplicado la proyección de máxima intensidad para los 3 vistas del espacio? Si nosotros hacemos un clic y hacemos la ampliación del grosor, se nos va a ver modificado resaltando las estructuras de alto contenido mineral, pero solamente en el corte axial.
Ahora, si yo deseo volverlo al estado inicial, puedo hacer nuevamente un clic en la parte más engrosada del eje de rotación y podemos ir desplazándonos hacia abajo para poder llegar nuevamente al grosor cero. Ahora, si nosotros queremos llegar de manera más rápida a conseguir el grosor cero, podemos hacerlo situándonos en el corte en el que queramos evaluar, hacemos un clic en grosor y lo llevamos a cero de manera más rápida. Ahora, si nos desplazamos hacia la mano derecha, vamos a obtener que cambia nuestro cursor y se hace la indicación de dos flechitas. Y en la parte inferior de nuestro corte coronal nos indica que nos hemos posicionado para poder realizar movimientos de rotación sobre nuestro volumen. En este caso, en la vista axial. Si nosotros hacemos un clic sobre este eje de rotación en la parte más derecha, podemos hacer movimientos de rotación de derecha a izquierda y se nos va a ver modificado el corte sagital y el corte axial. Bien, de la misma forma, podemos hacerlo de esta manera, posicionándonos en el eje de rotación en la parte superior. Vamos a modificar el corte sagital. En la parte más gruesa vamos a modificar el grosor. Es muy importante de que puedan ustedes observar de que en la parte inferior de cada recuadro nos va a ir dando como una guía. Esto es una de las ventajas que podemos conseguir en el software on demand, de que él nos va guiando qué opciones podemos nosotros manejar de acuerdo a donde nos estemos situando. Nos dice que podemos hacer movimientos de traslación o movimientos de rotación con los ejes de rotación, ¿ya? Depende del corte en el que queramos evaluar. Esto es para los ejes de rotación. Si nosotros nos posicionamos en la parte de abajo de donde dice grosor dice bilateral. Esto es otra herramienta muy beneficiosa que nos proporciona este software, y es que podemos aplicar distintos tipos de filtros para nuestras vistas. Si de repente no es tan apreciable o tan amigable este filtro que tenemos para poder evaluar nuestro volumen, podemos nosotros dar un clic acá donde tenemos que dice bilateral y podemos desactivar el filtro. En este caso se nos va a modificar el corte coronal y podemos también cambiar a cualquier otro tipo de filtro donde lo podemos ver un poco más puntillado el volumen, solamente en el corte coronal. Si nos ubicamos acá en la parte superior derecha, vamos a observar las mismas funciones que vamos a obtener en el recuadro derecho de cada uno de los cortes. En la parte superior derecha vamos a obtener filtro. Acá vamos a poder aplicar el filtro a los tres cortes del espacio, el corte coronal, sagital y axial, de manera simultánea. Podemos colocar acá 1X y se nos va a colocar en 1X para todos los cortes, ¿ok? Igual podemos modificar el tipo de vista en el que nos encontramos haciendo un cambio de vista de manera general en la parte superior derecha. Esta vista que hemos colocado es la vista de representación del volumen rendering para los tres cortes del espacio, que es VR. Si colocamos proyección de máxima intensidad, se nos va a colocar proyección de máxima intensidad para los tres cortes. Igual podemos cambiar también el tipo de grosor en la mano superior derecha. Doctores, es muy importante que cuando ustedes reciban el volumen de tomografía del software que sea, se den el tiempo de poder manipular las herramientas, de poder manipular cada una de las herramientas que este software nos brinda, para que puedan ustedes hacer el diagnóstico de manera adecuada y puedan ustedes demostrarle a su paciente cómo o qué plan de tratamiento les van a poder aplicar mediante la representación del volumen rendering, que es en este caso la vista 3D. Este software tiene una subdivisión de interfaces, maneja dos módulos. Maneja un módulo que es la parte de MPR o reconstrucción multiplanar y maneja un segundo módulo que es el módulo DVR y el módulo en 3D. Para el módulo de DVR, nosotros vamos a conseguir allí las herramientas
de nuestro trazado de curvas, vamos a poder hacer nuestra reformación panorámica y vamos a poder también realizar nuestra medición de implantes, además de poder trazar el nervio dentario inferior en la opción de DBR. Solamente se nos van a graficar las vistas en 3D, en el corte axial y nuestros cortes tangenciales o transaxiales para poder hacer nuestra medición de implantes. Ya, estamos acá ubicados en la parte de 3D. Vamos a manipular el 3D, que para nosotros como clínicos es muy importante manejarla, ya que acá vamos a hacerle la representación a nuestro paciente de manera más amigable para que él lo pueda visualizar. Si ustedes se dan cuenta, acá en esta vista encontramos lo mismo que en las vistas de los cortes del espacio, con la diferencia de que vamos a conseguir estas letras en la parte superior derecha. Estas letras no son más que la abreviatura en inglés o la inicial en inglés de nuestra posición del volumen rendering. Si nosotros hacemos un clic en la letra H, vamos a observar que vemos nuestro volumen rendering desde la parte más anterior hasta la parte más posterior. Se nos va a ir modificando. Si luego hacemos un clic en la letra F, vamos a observar que vemos el volumen o la representación rendering desde la parte más inferior hasta la parte más superior. Si nos movemos un poco más hacia la derecha, vamos a obtener la letra A. Acá vamos a ver nuestro volumen desde la parte más anterior hasta la parte posterior. Luego lo podemos también visualizar desde la parte más posterior hasta la parte más anterior. Si lo colocamos, hacemos un clic en la letra L, vamos a observar la vista izquierda, vamos a observar nuestra representación volumétrica desde la vista izquierda, y si hacemos un clic en la letra R, vamos a verlo desde la porción derecha del paciente. Para hacer nuestras explicaciones un poco más precisas, solamente hacemos un clic sin tener necesidad de hacer un clic sobre la representación volumétrica y tener que rotarlo. Si nosotros hacemos un clic sobre la representación volumétrica, un clic derecho, no se nos va a desplegar esta vista donde nosotros podemos aplicar distintos tipos de acciones para nuestro volumen rendering. También podemos hacer un clic derecho y dejarlo pulsado y hacer el movimiento de manera de que nosotros podamos orientarlos de acuerdo a lo que queramos explicarle a nuestro paciente. Igual en la parte inferior derecha de los 4 recuadros vamos a observar este cubito. Si colocamos nuestro cursor sobre el cubo, vamos a encontrar de que el software nos indica que ese cubo es para nosotros mover o inclinar nuestro volumen de acuerdo al sentido del espacio que queramos observar, bien sea derecho, izquierdo, superior e inferior, anterior o posterior. Esto es de manera, y nos va a indicar también en qué posición nos encontramos. Por ejemplo, en este caso nos indica que estamos observando más la porción derecha que la porción izquierda. Si nos percatamos, en la parte inferior de nuestra vista 3D tenemos esta barrita que se denomina hueso o tiene como nombre hueso. Si hacemos un clic sobre ella, vamos a encontrar diferentes representaciones de nuestro volumen rendering. Pues podemos utilizar para hacer una representación más gráfica, o de repente les guste un poco más, podremos cambiarla. Podemos colocarla de esta forma para poder explicar de manera más animada, o podemos dejarla como estaba anteriormente. O bien podemos también dar un clic y colocar observando el tejido blando. Podemos hacer un clic y observar el tejido blando y el volumen rendering de manera de hueso o de manera roja como estaba en la parte anterior. Muy bien, luego de explicado esto, que es bien importante que lo dominen para que puedan hacer la visualización de sus estudios, de su estudio de tomografía, nos vamos a dirigir hacia la parte izquierda, que es el directorio de herramientas. Básicamente, como les había comentado al inicio, nuestro directorio de herramientas es muy similar al del software RealScan. Si nosotros hacemos un clic en la parte superior
de nuestro recuadro general, vamos a encontrar esta opción donde podemos nosotros expandir o contraer todas las opciones de nuestras herramientas. O podemos ir haciendo un clic sobre cualquiera de ellas de acuerdo a lo que vayamos a utilizar. El día de hoy yo quiero que puedan ustedes o que se lleven de este webinar cómo poder realmente ejecutar este viewer o este software para que lo puedan manipular. Las herramientas que voy a llevar a cabo, voy a explicar, son básicas para que ustedes puedan empezar a manipular y empezar a entenderse un poco más con este software. Si nosotros observamos, son las mismas herramientas que obtenemos en el RealScan. Acá tenemos estas flechas que nos indica que nosotros con esto, haciendo un clic sobre nuestras flechas, se denomina por el software PAN, nosotros podemos posicionarnos sobre cualquier corte del espacio haciendo un clic izquierdo sobre el volumen y nos vamos a poder desplazar. Vamos a poder desplazar nuestro volumen en cualquier sentido de nuestra preferencia. ¿Ok? De derecha a izquierda, superior e inferior, no debemos solamente de soltar el clic y para poder hacer nuestro desplace o nuestro recorrido en todo nuestro corte, en el corte donde nos ubiquemos. Realmente todo va a depender de acuerdo al caso o a la planificación que ustedes quieran realizar, el corte de su preferencia, el que quieran manipular, ¿ya? Si observamos acá, un poco más hacia la derecha, vamos a obtener estas flechitas indican la rotación, que es lo que yo les había explicado al inicio, que también lo podemos conseguir posicionándonos en las esquinas laterales de nuestros ejes de rotación. Acá lo podemos ejecutar de manera automática para todo el volumen. Ya haciendo un clic en esta opción, vamos nosotros a dar un clic izquierdo y vamos a dejarlo pulsado y a desplazarnos, puede ser de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y vamos a observar que se nos va a modificar, en este caso, la vista sagital, la vista coronal y la vista axial simultáneamente. Si luego de ello nos percatamos acá un poco hacia la mano derecha, tenemos la lupa que nos indica el zoom. Esta lupita, si nosotros damos un clic sobre el volumen, igual un clic izquierdo, y lo dejamos pulsado desplazándonos hacia arriba o hacia abajo, vamos a obtener de que logramos conseguir que se amplíe de manera simultánea en las tres cortes del espacio nuestro volumen, para poder observar con mayor detenimiento algunas estructuras o lo que realmente nosotros queramos evaluar de acuerdo a nuestra planificación. Algo que es muy importante que manejen también es que si ustedes ejecutan alguna acción o hacen algún movimiento que de pronto les haga descontrolarse porque no estamos tan familiarizados con el software, podemos observar acá en la parte superior derecha que hay una opción que dice restablecer, donde haciendo un clic vamos a conseguir estas opciones que podemos restablecer el volumen desde la fase inicial o podemos restablecer solamente a la opción que hemos modificado, a la última opción que hemos modificado. Vamos a dar un poco de zoom para que puedan observar. Al soltar el clic del zoom se va a ampliar de manera espontánea en los tres cortes del espacio. También es importante resaltar de que al momento de que ustedes escojan una opción de su panel de herramienta, luego de usarla, deben destildarla para que ya esta opción no se siga aplicando. Porque si pulsamos y la dejamos allí y nos queremos hacer cualquier otra función, se nos va a modificar todo lo que realizamos. Si observamos acá ahora en nuestro directorio de herramientas, en la parte de vistas, vamos a observar este sol o media luna, que haciéndole un clic sobre él se nos va a colocar justamente en el cursor esta indicación. Si nosotros hacemos un clic izquierdo en el volumen y lo llevamos o lo desplazamos hacia la parte más superior, se nos va a ir oscureciendo un poco, va a aplicarnos contraste, un poco de contraste, ¿ok? Se va a ir aclarando o se va a ir oscureciendo nuestro volumen. Si lo desplazamos de derecha a izquierda,
vamos a obtener un poco más de brillo o nitidez, ¿ok? Hacia arriba, desplazándolo hacia arriba, vamos a obtener contraste y hacia los costados, de derecha a izquierda, vamos a obtener lo que es brillo y nitidez. Luego de que ajustemos nuestro volumen a la mejor vista en la que queramos observar o graficarle al paciente, destildamos la opción y pasamos a la opción de invertir. Esta opción de invertir no es más que una serie de un cambio total como para nosotros poder visualizar algunas estructuras o explicar o diferenciar algunas estructuras que queramos observar en nuestro volumen. Se invierte todo el volumen, ¿sí? Simultáneamente. Acá a mano derecha, en nuestro recuadro de vistas, debajo de la lupa vamos a observar esta ABC, este recuadrito que dice ABC, que es la superposición de texto. Si nosotros hacemos un clic sobre la superposición de texto, se nos va a desaparecer la información de nuestro paciente y solo va a quedar en nuestros recuadros la opción de la vista en la que nos encontramos, el grosor y el filtro que estamos manejando. En caso de que no querramos demostrar o presentar en nuestros casos el nombre de nuestro paciente o la fecha de toma. Si nos posicionamos en esta parte, vamos a conseguir esta opción que dice superposición de Void. Al momento de hacer clic en esta superposición, voy a colocar un poco de zoom para que ustedes puedan observar de mejor forma. Se nos va a demarcar este recuadro, se nos va a demarcar un recuadro. Este recuadro nos va a indicar, es básicamente cambiar el tamaño de nuestra reconstrucción o de nuestro volumen render, ¿ya? Podemos hacer un clic sobre la parte superior y podemos ir bajando un poco para modificar. Si ustedes observan, en la vista 3D se nos va a ir recortando, en este caso de que en nuestra planificación no queramos enseñarles a nuestro paciente la parte de sus senos nasales, solamente queremos enseñarle ambos maxilares, podremos nosotros hacer como una segmentación, digámoslo así, un poco más animada o más rápida o más limpia de nuestro volumen rendering para la explicación de nuestro caso. Podemos hacer ajustes de forma lateral en nuestro cuadrito, de derecha a izquierda. Podemos hacer recortes desde la parte más inferior hasta la parte más superior, dejando solamente el área de interés en nuestro volumen rendering, ¿sí? Dejando solamente nuestra área de interés. Si hacemos un clic nuevamente en la superposición, se nos va a quedar modificado el volumen rendering de acuerdo a lo que nosotros queramos observar. Luego de esto, vamos a pasar a la parte de medir. En la parte de medir vamos a conseguir ciertas herramientas también muy importantes de acuerdo al caso que nosotros queramos presentar. En esta oportunidad les voy a explicar para qué podemos nosotros utilizar la regla, que es lo que mayormente utilizamos al momento de medir estructuras, patologías o hacer estudios comparativos. Podemos hacer un clic sobre la regla y podemos situarnos en cualquier estructura que deseamos. En este caso lo vamos a hacer en el seno maxilar. Podemos hacer un clic desde donde nosotros querramos empezar a medir y podemos hacer otro clic hasta la estructura que queramos medir y se nos va a presentar allí el valor de medición. Si nosotros de repente tenemos este valor de medición, podemos moverlo de nuestra preferencia. Si de pronto no es eso lo que nosotros queríamos medir, podemos hacer un clic nuevamente en la terminación de nuestra regla y podemos desplazarnos de esta forma, modificando la medición o la estructura a medir. También podemos hacer un clic sobre la medición que hemos realizado y podemos dar un clic en suprimir en nuestro computador y va a desaparecer esta medición. ¿Okay? Si queremos eliminar porque de pronto no es lo que queríamos realizar. En la parte inferior de nuestro recuadro de medir vamos a conseguir esta herramienta que es de nota. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros poder colocar o indicar qué estructura estamos midiendo para poderle explicar al paciente en el caso
haciendo doble clic sobre la estructura que hemos tildado, podemos escribir qué estructura estamos midiendo. Luego de ello, lo colocamos en la posición que querramos observar y lo podemos dejar allí. También podemos hacer mediciones en la parte izquierda inferior. Hay una flecha que nos puede indicar, podemos dibujar una flecha para también indicar la estructura que estamos midiendo. En este caso, haciendo un clic izquierdo y dejándolo pulsado, al momento de soltarlo, nos va a crear una flecha. Nosotros podemos indicar lo que estamos midiendo y podemos dejar allí de manera alineada. Podemos seguir moviendo de manera constante lo que nosotros estamos haciendo, acomodándolo a nuestra vista. Luego, no se olviden de destildar la opción en la que estamos para poder dejar presentado lo que nosotros vamos a graficar o a enseñarle al paciente. Esta opción que tenemos acá a mano derecha dice eliminar todo. Allí nos va a dar la opción de poder eliminar todo lo que hemos realizado anteriormente, como la medición, el trazado de la flecha y el texto que hemos incorporado. Si hacemos un clic allí, va a desaparecer todo lo que hemos realizado. Estas herramientas que tenemos acá son para medir en área, para medir en ángulo, y son para ver más o menos estructuras de acuerdo a lo que nosotros queramos evaluar, para medir estructuras de acuerdo al caso que se nos presente o que queramos evaluar. En esta oportunidad, ahondar en cada una de ellas involucraría bastante tiempo y no me alcanzaría para explicarle de manera precisa. Lo que realmente quiero que se lleven es que el manejo del software es muy, muy fácil, es muy didáctico y tiene las mismas herramientas que podemos conseguir en cualquiera de nuestros software. En la parte de segmentación, en nuestro directorio, en la parte izquierda, vamos a conseguir, para poder nosotros hacer en esta cuchilla, podemos nosotros hacer un clic y nos va a dar esta opción para poder realizar el corte de segmentación en nuestra vista 3D. Poder hacer un corte, como les había indicado, en la primera parte lo hemos hecho de manera organizada, acá es un poco más a pulso, por así decirlo. Nosotros vamos a hacer un clic izquierdo y vamos a dibujar o vamos a tratar de dibujar lo que queremos eliminar. Podemos hacer de esta forma, hacemos un clic al inicio, dibujamos lo que queremos eliminar y hacemos doble clic al final. Se nos van a hacer estas líneas donde nosotros podemos hacer desaparecer o recortar lo que no queremos observar o lo que no queremos explicar. Fíjense, acá hemos eliminado una parte y solamente podemos graficarle a nuestro paciente la parte izquierda de su volumen en este caso. Hemos eliminado toda la parte derecha de nuestro maxilar superior e inferior y vamos a obtener esta vista un poco más representativa en el momento de la segmentación. Si de pronto nos hemos equivocado o hemos hecho mal nuestra segmentación o nos ha faltado como acá este espacio, podemos nuevamente hacer un clic en la cuchilla y eliminar este espacio que tenemos acá. O bien podemos deshacer lo que hemos realizado. Podemos volver al inicio de cómo hemos tenido nuestro volumen. Allí vamos a lograr que se consiga nuevamente. Es muy importante, se me pasó por alto resaltar que el momento de que nosotros hagamos nuestra segmentación en el 3D, se va a eliminar de la misma forma en nuestros tres cortes del espacio. Se va a ir eliminando en el corte coronal, en el corte sagital y en el corte axial nuestra segmentación, lo que realicemos acá en el volumen render. Luego, si nos ubicamos acá en la opción de salida, vamos a conseguir esta cámara que nos va a ayudar a nosotros poder capturar cualquier modificación que le hagamos a nuestro volumen, como bien sea una medición de ángulo o de estructuras, o queramos colocar algunas flechas indicativas, algunas ilustraciones. Nosotros podemos hacer un clic en la camarita y se nos va a desplegar acá abajo una función
que nos dice opciones de panel. Si nosotros hacemos un clic en esta flechita, nos va a dar la opción de poder escoger si queremos hacer captura de nuestro panel o solamente de una región de interés. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer captura sobre la vista coronal de manera completa o podemos hacer una captura de solamente una región determinada. En este caso, lo podemos hacer del seno maxilar. Vamos a hacer un clic y vamos a desplazar nuestro mouse hacia la parte que queramos sin soltar el clic. Vamos a soltar el clic únicamente cuando queramos capturar. Cuando queramos capturar, soltamos el clic y allí nos va a cargar la siguiente pantalla donde nos va a dar la opción de poder nosotros escoger hacia dónde queremos exportar esa imagen de captura. Si nos percatamos en la parte más inferior, se nos va a dar una opción de tipo. Acá es muy importante que lo manejen para que ustedes puedan exportar su imagen como JPG y puedan visualizarlo, porque muchas veces hacemos la captura y decimos, pero si la guardé, no la veo, es que la hemos guardado en un formato que no es, o sea, viable para aperturarlo de la manera más rápida. En este caso vamos a seleccionar la imagen en JPG, vamos a colocar el nombre que queramos colocarle y vamos a dar a la opción guardar. Inmediatamente lo vamos a conseguir en nuestro escritorio, la captura que hemos realizado. En este caso solamente del seno maxilar. Este recuadro de tareas que nos indican acá, este recuadro en 3D es la vista multiplanar en la que nos encontramos en este momento. Si ustedes observan, tenemos la opción de Zoom 3D que solamente lo vamos a manejar para la manipulación del volumen rendering. Luego tenemos una vista que es como nuestro trazado de curva, que podemos realizarla en el corte axial, pero es una representación solamente de, a grosso modo, de lo que es el área de superposición de la reconstrucción panorámica. Como les había indicado al inicio, este software depende de dos módulos. Voy a pasar al módulo de DVR para que ustedes puedan conocer cómo es nuestra vista en DVR. Va a demorar un poco en cargar para pasarse a la siguiente función. Normalmente cuando les enviemos el volumen va a aperturar en la vista MPR o vista multiplanar. Pero si nosotros queremos hacer nuestro trazado de curvas, nuestra medición de implantes y nuestro trazado del conducto dentario inferior, vamos a hacerlo en esta vista que he modificado en este momento, que es la vista de DVR. Va a cargar de acuerdo al sistema operativo que ustedes manejen, doctores. Va a ser la velocidad en la que, de todas maneras, en cualquier computador que ustedes puedan tener, bien sea que lo tengan por WeTransfer, los archivos DICOM o el visualizador en este caso, bien sea que lo reciban en USB o bien sea que lo reciban en un disco. ¿Okay? Es muy importante que sepan que de todas maneras el software va a aperturar en cualquiera de sus computadores y es una de las mayores ventajas que nos brinda este software. Y esta es la ventana que vamos a obtener posicionándonos o situándonos en la segunda interfaz, que es DVR. Vamos a conseguir una serie de herramientas bastante amplias y muy similares a la primera, con la diferencia de que acá nos va a dar de primera impresión el corte axial para poder hacer nuestro trazado de curvas y se nos va a presentar nuestra deformación panorámica en la parte inferior izquierda y en la parte superior derecha vamos a observar nuestros cortes transaxiales para poder hacer nuestra medición. Si ustedes observan, en el directorio a mano izquierda vamos a obtener las mismas herramientas que al inicio, evitando la segmentación, porque acá solamente vamos a realizar lo que les he comentado, pero podemos hacer nuestra medición. Acá tenemos nuestra opción para colocar nuestros implantes, tenemos la opción para hacer nuestro trazado de arco y curva, tenemos una opción que si damos un clic nos va a aparecer donde podemos hacerlo de manera manual
o podemos hacerlo de manera automática. También nos da la opción de trazar nuestro nervio y de manera directa también nos da la opción de poder modificar. Si de pronto nos hemos equivocado al momento de trazar nuestra curva o nuestro nervio, podemos modificarlo y nos va a dar la opción para hacer la simulación de la colocación de implantes. Otra de las ventajas que nos brinda el software on demand, doctores, para en el caso de la especialidad de implantes o de cirugía guiada, es que este software nos va a permitir importar los archivos STL y hacer la superposición o el match de nuestro archivo STL con nuestro volumen tomográfico.